Una vez más queremos comunicarnos por este hecho que hace escasas horas ha repercutido el distrito una vez más. El abandono de personas por parte del Estado. Y también esto que habitualmente se soslaya, el que se denomina muchas veces daños colaterales. El problema es que estos daños colaterales incluye en este caso a seres humanos, a personas que han perdido la vida. Después se verá en qué circunstancias, por qué situaciones, qué es lo que realmente sucedió. Estoy hablando de la localidad de La Dulce, de esto que ha repercutido en la sociedad en general, el caso de dos muertes. Amalia Esther Guzmán, de 63 años, y también de Valeria Marisol Morales, madre e hija. La señora Guzmán tuvo dos hijas con Luque, y después Valeria, precisamente con el señor Morales. Una historia que aquellos que, son de la localidad de La Dulce, la conocen. Pueblo chico, circunstancias que llevan adelante lo sucedido en la comunidad en general. Pero ha repercutido y mucho esto, porque en pos de, como consecuencia de esto que estamos viviendo el país y el mundo, se producen estos hechos colaterales que, total, pasa a ser parte de la lista, pero no de la lista del COVID, no de los infectados, no de las muertes. Pero, ¿y la sociedad? Por suerte, hace escasas horas, por lo que vi en un comunicado, concejales estuvieron en la localidad de La Dulce para conocer en el lugar realmente lo que había sucedido. Si eran verdad esas fotos que circulaban por varios lugares de cómo vivía la familia, si podemos decir que era su casa, hecha con el esfuerzo descomunal, según me han contado, por parte de Valeria, y que sinceramente, estaba limitada en cuanto a lo económico. Pero esto no es una historia de hoy. 63 años de vida de alguien que fue y vivió toda su trayectoria hasta este trágico final en La Dulce. Y que más allá de las condiciones, muchos aseguran familia humilde, no con la pobreza que por ahí uno cree que estaba sucediendo o no, o que nadie imaginaba. Circunstancias que han hecho, que la vida de muchas personas, este caso solamente nos enfrenta a un espejo que por ahí normalmente no queremos mirar, ni como sociedad, ni como Estado, ni como vecinos, ni ciudadanos. Pero esto de la pobreza, la indigencia, que muchas veces solamente lo vemos por los medios nacionales, el esfuerzo que a veces hace mucha gente desde el llano, como se dice habitualmente. Pero las secuelas, la gente con discapacidad, porque recordemos que durante 4 años, en este caso, Esther, como le decían habitualmente, no vivió en La Dulce, fue a la casa de una de sus hijas, se supone en La Pampa. Ya estaba discapacitada, porque según lo que tengo entendido, 13, 14 años que está sufriendo una discapacidad que la inmoviliza, silla de rueda. Algunos indican ACV, pero más allá de lo puntual, todos conocían la situación. Y sus 2 hijas mayores, el destino hizo que no estuvieran en La Dulce, lo cual no significaba que las hubiesen abandonado. Y lo corroboré por varias vías. Gente que se conocen desde hace años.
ocupadas y preocupadas, pero la única voz cantante era Valeria en este caso. Quizás el agobio, la situación que estaba viviendo hizo que no comunicara lo suficiente y no como se dijo en algún lado, ¿y la familia dónde está? Porque la familia estaba, pero lejana, sin el lugar. Y esta situación que estamos viviendo, yo creo que nadie podía movilizarse, estén donde estén, si hasta no nos podemos movilizar dentro del mismo territorio de Necochea o menos aún salir a otras ciudades. Y son los hechos colaterales que nadie los pone sobre la mesa, porque evidentemente el de tener una vida en estas circunstancias no es fácil. Y en el caso que estamos hablando, todos saben que en un momento cuando le sucedió esto que a Esther la dejó en sillas de rueda, estuvo un tiempo en un geriátrico privado, pero la economía, la pobreza, como decíamos recién, hizo que no pudieran, por cuestiones económicas, seguir estando en un lugar donde fuese cuidada. Y el tiempo hizo que se reclamara, se pidiera, peticionara. Vaya a saber cuántas veces se habrá hablado con funcionarios en cualquier época, hasta que se logró estar en un lugar digno, por lo menos. Porque la unidad sanitaria de La Dulce, que cobijaba 10 o 12 abuelos o personas con discapacidades, que evidentemente tenían un lugar donde ser tratados como corresponde, en cuanto a la higiene, en cuanto a la subsistencia diaria de una persona con discapacidad. Pero un día priorizaron otras cosas, los famosos hechos colaterales. ¿Cuál era la prioridad? Y los geriátricos es uno de los puntos de contagio y de posibilidad de muertes y fallecimientos por el COVID. Y el sistema no alcanza para tener camas suficientes ante un problema de esto. La solución, que cada uno vuelva a su casa. 10 o 12, algunos dicen que ya volvió alguien a la unidad sanitaria, pero después de este hecho o por consecuencias o vaya a saber por qué circunstancias. Pero no fue lo que le pasó a Esther. Volvió al lugar donde evidentemente la vida se hace difícil día a día y momento a momento. La familia lejana, la que no se encuentra en La Dulce, se comunicaban como tantas veces pudieran, pero su comunicación era con Valeria. Y quizás Valeria, o quizás a Valeria, psicológicamente la situación la superó. Pero vivía en la localidad como tantos otros. Y muchos saben, o no, porque esto también, y debemos hacernos cargo, el COVID hace que me salve yo y el resto que sea lo que sea. Y acá pasó, pero las autoridades no deberían haber o no evaluaron ni siquiera los hechos colaterales o los hechos colaterales no figura muerte por COVID. Y hay 2 muertes por COVID. Y por abandono de persona. Y quizás, y ojalá no suceda, pero estos 10 o 12 personas que se encontraban en el lugar, quizás vivan circunstancias distintas. Nadie puede entrar en el mundo de cada uno de ellos. Pero la vida demuestra que vivir en estas circunstancias, ante estos hechos, estos acontecimientos a diario, pero no va a figurar 1 o 2 muertes por COVID. Figuran ya por causas naturales, por un paro cardiorrespiratorio, por el suicidio. Y las familias destruidas a la distancia. Y cuántas cosas más pueden suceder, cuántas familias están viviendo circunstancias difíciles. Y uno enfoca en La Dulce porque es lo que sucedió, pero pasa en todos lados. Porque no se prevé,
no se hace el estudio correspondiente, los exámenes como corresponda, desde lo físico, si se quiere, de cada uno de aquellos que deban vivir en esos lugares, y menos los habitacionales, aunque aseguran que existió informes. Pero más allá de estos hechos puntuales, la sociedad en sí, como sociedad, nos tenemos que preguntar cuánto nos importa el vecino. Porque nos conocemos, sabemos de lo que estamos sucediendo. Pero el temor, el miedo, esto que nos han inculcado, ¿no? El que no salgas, ponete el tapaboca, todas medidas que nosotros mismos hemos hecho desde el 24 de febrero. Pero también tenemos que dejar de no mirar y de no observar y de no decirlo estas cosas. El abandono de persona existe. Esta es la realidad. ¿Cuántos hechos sucederán? Me indicaron que en otra ciudad del distrito de Necochea 14 son, y los abuelos me dijeron. 4 de ellos se encuentran, y esto lo debe saber la sociedad, en el quincho de un club que fue cedido amablemente a la cooperadora del hospital de Juan N. Fernández para que acomode y se instalen ahí 4. Eran 14 aparentemente. Y los otros 10 están en sus casas bien. La familia se encuentra en condiciones, tanto de Juan N. Fernández como de la Dulce. Evidentemente en la Dulce no sucedió esto. Quizás en Fernández sí. Pero ¿cómo está esa familia que tenía a su abuelo, pariente, familiar en un geriátrico? Porque no cualquiera manda a un geriátrico, es porque realmente no puede. Que vuelva a su casa o a un lugar. ¿Está en condiciones de ser atendidos como corresponde? Estos son los hechos colaterales que, si no salen a la luz, nadie lo dirá. Si no hubiese quedado como un asesinato y suicidio, o vaya a saber qué más podríamos haber sido noticia, quizás. No es noticias en los canales de Buenos Aires. No es noticias porque no es el baby famoso, que sigue todavía hasta estas horas siéndolo público y poniéndonos como ejemplo. Nos pondrán como ejemplo del abandono de personas y de los hechos colaterales, también como consecuencia o por el COVID. Y tenemos que realmente ponernos a pensar en serio. ¿Qué sociedad es la que estamos viviendo? Estos son tantos secretos de Necochea que debemos reiterarlos. Secretos que, si no se hacemos públicos, pasarán en la historia. Y en el mientras tanto, hechos colaterales, la muerte de 1, 2, 5, 10, pero no figurarán como COVID. ¿Es realmente eso valedero para que se pierdan vidas? Lo dejo como consulta y pregunta. Secretos de Necochea, suscríbete.